Bendecidos. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente con ustedes el mensaje de la palabra esta mañana. Antes de comenzar, me gustaría si me pudieran apoyar con una oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este día de vida que nos regala, Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar aquí un día más, poder servirte, adorarte, bendecir tu nombre, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que seas tú a través de tu Espíritu Santo quien pueda tocar nuestras mentes, nuestros corazones el día de hoy, Señor, para que la palabra que voy a poder compartir con mis hermanos, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerla por obra, Padre Santo, en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Te pido que me ayudes, Señor, a poder compartir fielmente el mensaje de tu palabra con cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Y gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en el libro de Hechos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído alguna vez el libro de Hechos. Yo creo que ya la mayoría conocemos de qué va un poquito este libro. El libro de Hechos es un libro bien interesante, ¿verdad? En este libro nosotros conocemos, nosotros sabemos cómo fue formada, cómo fueron los inicios de la primera iglesia. En este libro nosotros podemos ver un poquito cómo era la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Cómo ellos convivían unos con otros, cuáles fueron los primeros milagros que se realizaron en la iglesia. Y también vemos cómo es que la iglesia fue creciendo y se fue expandiendo poco a poco hacia todo el mundo, ¿verdad? Hoy, obviamente, por cuestiones de tiempo, no puedo abarcar todo el libro de Hechos, pero sí quiero hablarle acerca de las últimas palabras o el último mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos antes de subir al cielo. Y estas palabras precisamente las encontramos en Hechos capítulo 1. Entonces vamos a leer todo el primer capítulo. Le voy a pedir favor también a mis hermanos de la cañonera, si pueden ponerlo en pantalla. Entonces, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11, que dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Como les digo, incluso este capítulo 1 es bastante extenso, ¿verdad? Podríamos hablar muchas cosas de lo que nosotros acabamos de leer, pero quiero enfocarme en ese último mandamiento o en esas últimas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos antes de subir al cielo. Más precisamente vamos a estar desglosando, por decirlo de alguna manera,
lo que nos dice el versículo 8, que se los voy a repetir. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ir por partes, como le digo, vamos a desglosar un poquito o desarmar un poquito este versículo, y lo he dividido en tres partes. La primera parte es cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me llama la atención que Jesús comienza diciendo estas palabras con un pero recibiréis poder. ¿Por qué razón Jesús comienza estas palabras diciendo pero? ¿Por qué Jesús comienza este mandamiento diciéndole a los discípulos, pero recibiréis poder? Yo me imagino, ¿verdad? Pongámonos en esta situación. Imagínense cómo se sentían los discípulos después de haber visto que Jesús había resucitado. Ellos se sentían muy felices, muy emocionados. Jesús se les había aparecido vivo. Jesús había dado muchas pruebas, ¿verdad? Irrefutables de que Él estaba vivo. Había caminado con ellos, había comido con ellos, había compartido con ellos. Imagínense, póngase un momento en los zapatos de los discípulos. Ellos se encontraban emocionados, ¿verdad? Ellos se encontraban felices de que su maestro estaba vivo y ellos tenían esa emoción de poder salir y poder compartir con todas las personas, ¿verdad? Este gran milagro que era el hecho de que Jesús había resucitado. Pero Jesús les dice, esperen un tiempo, ¿verdad? Jesús les dice, no vayan tan rápido, sean pacientes, ¿verdad? Esperen. Él por eso dice, pero recibiréis poder. Esperen hasta que reciban poder. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Jesús sabía que ellos estaban muy emocionados, sabía que estaban entusiasmados por ir y anunciarle a todo el mundo, todos los familiares, las buenas nuevas de Jesús. Pero Jesús sabía que no basta solamente con estar emocionado, no basta solamente con ese entusiasmo o esa emoción momentánea que muchas veces uno tiene, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que uno muchas veces comienza a hacer por emoción. A veces uno está muy emocionado, tiene un proyecto, tiene alguna meta y usted está bien emocionado y lo quiere hacer, pero con el tiempo, poco a poco, cuando se le va pasando esa emoción, lo va dejando un poquito de lado. Podríamos hablar, ¿verdad? Ahorita sé que ya no estamos en año nuevo, pero podríamos hablar de la famosa meta de año nuevo, de meterse al gimnasio, ¿verdad? Las personas comienzan el año bien entusiasmadas porque quieren ir al gimnasio, quieren entrenar, se inscriben, pagan todo el año la mensualidad. ¿Y qué sucede? Cuando se les pasa esa emoción del año nuevo, poco a poco van faltando, poco a poco dejan de ir, dejan de ser constantes, ¿verdad? Y Jesús no quería que esto sucediera con el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es algo que nosotros debemos de tomar a la ligera. El Evangelio no es algo, ¿verdad?, que nosotros podemos comenzar a hacer y cuando nos cansamos lo dejamos, ¿verdad? El Evangelio es el anuncio, la buena nueva más importante que nosotros podemos compartir con una persona. Por eso Jesús sabe que no podemos hacerlo únicamente en nuestras propias fuerzas. Y es por eso que Jesús les dice, ¿verdad? Esperen, ¿verdad? Esperen a que reciban ese poder. Dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos capacita, nos entrena, ¿verdad? Nos enseña y nos prepara para poder testificar y compartir el Evangelio. Quisiera que me acompañara rápidamente en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 13. Juan capítulo 16, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En primer lugar, debemos de saber que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo es
quien nos enseña y quien nos guía hacia la verdad, ¿verdad? A que nosotros podamos conocer toda verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien nos abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender realmente la palabra de Dios y el Evangelio y las buenas nuevas de Jesús. Le voy a poner un ejemplo, quizás algo chistoso. Yo no sé cuántos de ustedes jugaron alguna vez ese juego de ponerle la cola al burro. ¿O saben más o menos cómo es ese juego? Se tapa una persona con los ojos vendados, ¿verdad? Que tiene que ir y colocarle la cola a una imagen, ¿verdad? De un burrito. Muchas veces nos va a pasar como esa persona, ¿verdad? La persona con los ojos vendados no mira hacia dónde va, ¿verdad? No sabe hacia dónde va, no sabe dónde está, dónde tiene que colocar la cola, derecha, izquierda, arriba, abajo. No lo sabe, ¿verdad? Está completamente perdido. Pero si a esa persona se le quitara la venda, esa persona podría ir directo, ¿verdad? Y colocar la cola en el lugar correcto. El Espíritu Santo es quien nos quita esa venda de los ojos. Nosotros, sin la ayuda, sin la guía del Espíritu Santo, no seríamos capaces de comprender la palabra de Dios y por lo tanto no seríamos capaces de poder compartirla fielmente a otros. Pero es el Espíritu Santo quien nos quita esa venda, quien nos abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos y sepamos, ¿verdad? En qué consisten esas buenas nuevas y cómo podemos compartirlas a los demás. Pero el Espíritu Santo no solamente nos abre los ojos del entendimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda mucho más. De hecho, es el Espíritu Santo, como dice aquí, el que nos llena de poder, el que nos llena de valor para poder ir y compartir las buenas nuevas con otras personas. Le quiero poner un ejemplo bien conocido, bien famoso de las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes conocen un poquito la historia de Pedro, del apóstol Pedro? Levántenme la mano ahí. ¿Cuántos han leído o escuchado acerca de Pedro? Pedro era uno de los 12 discípulos de Jesús, ¿verdad? Pedro fue escogido por Jesús para ser su discípulo, había sido entrenado por él durante esos 3 años y medio aproximadamente que duró el ministerio de Jesús. Pero, ¿qué sucedió con Pedro cuando Jesús fue arrestado y Jesús iba a ser crucificado? Dice que Pedro lo siguió, ¿verdad? Hasta el patio donde iba a ser juzgado Jesús. Y las personas al ver que estaba ese hombre ahí, al ver que estaba Pedro, comenzaron a decir, este hombre, este se nos hace conocido, este como que era uno de los discípulos de Jesús. ¿Y qué sucedió con Pedro? Pedro lo negó. Pedro dijo, ¿verdad? No, yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? Y otra persona más, ¿verdad? No, sí, tú eres uno de ellos. No, nada que ver. Y en 3 ocasiones, Pedro llegó a negar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque él todavía no había recibido al Espíritu Santo, ¿verdad? Él todavía no tenía ese valor para poder proclamar fielmente el nombre de Jesús. Pero si nosotros leemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando ya el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, vemos que la actitud de Pedro es muy diferente, ¿verdad? Pedro ahora ya no tiene miedo de que digan que él es un cristiano, que él es un seguidor de Jesús, sino al contrario, ¿verdad? Es el mismo Pedro quien se para frente a miles de personas y comienza a predicar y hablar con valor la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos capacita, quien nos da ese poder, ese valor para poder ir y hablar con otras personas acerca de Jesús. Todos nosotros que somos cristianos, todos nosotros que ya hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, que hemos nacido de nuevo, todos nosotros ya hemos sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos nosotros ya estamos capacitados y listos, ¿verdad?, para poder ir y predicarle el Evangelio o compartirle el Evangelio, las buenas nuevas, a otra persona. En este libro de Hechos, el capítulo 1, vimos que Jesús les dijo a los discípulos, ¿verdad? Esperen un tiempo hasta que venga el Espíritu Santo. Pero ese no es nuestro caso. Si nosotros ya aceptamos a Jesús, nosotros ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto,
tenemos esa valentía, ese poder para ir y poder compartir el mensaje del Evangelio a otras personas. Entonces, nosotros no tenemos excusa para no hacerlo, ¿verdad? No tenemos excusa para no hablarle de Jesús a otras personas. Y la pregunta ahora es, ¿verdad? Bueno, si no tenemos excusa, entonces, ¿a quién le estoy hablando yo el Evangelio? ¿A quién le estoy compartiendo yo el Evangelio? ¿Le ha compartido usted alguna vez el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, a otra persona? Póngase a meditar, ¿verdad? Póngase a pensar. No me lo tiene que responder en este momento, pero póngase a analizar, examínese a usted mismo, ¿verdad? Y diga, bueno, sí, ¿a quién le he estado compartiendo yo acerca de Jesús? Entonces, el primer punto era este, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El segundo punto en que he desglosado este versículo 8 de Hechos es, y me seréis testigos, ¿sí? Me seréis testigos. ¿Quién es un testigo? Un testigo es una persona que testifica, ¿verdad? Una persona que da fe de algo o una persona que cuenta o da un testimonio. Pero yo quiero hacer énfasis en la palabra me. Jesús dice, ¿verdad? Me seréis testigos. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes serán testigos míos, ¿sí? No testigos de otras personas, no testigos de ustedes mismos, ¿verdad? Sino, ¿de quién tenemos que ser testigos nosotros? Testigos de Jesús, ¿verdad? Jesús está diciendo, ustedes serán testigos míos. Muchas veces cuando las personas comparten el Evangelio, ¿verdad? A veces las personas tal vez no lo hacen con malicia, ¿verdad? Algunas veces las personas comparten lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Lo cual está bien. Pero una persona no necesita saber, ¿verdad?, acerca de usted. Una persona no necesita saber únicamente lo que le está ocurriendo a usted. Una persona lo que necesita escuchar es lo que Cristo hizo por esa persona. Y esto es el Evangelio. Quisiera que me acompañara a Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer en qué consiste el Evangelio que predicamos, en qué consiste este glorioso evangelio, ¿verdad?, que compartimos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que las personas necesitan escuchar, ¿verdad? Está bien que usted quiera dar su testimonio, contar lo que Dios ha hecho en su vida, pero si usted no los guía a Jesús, si usted no les termina hablando de Jesús, de nada les sirve, ¿verdad? Lo que las personas necesitan escuchar es esto, que Cristo murió por los pecados de nosotros, ¿verdad? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿verdad? Y que gracias al sacrificio de Jesús, gracias a la muerte y la resurrección de Jesús es que nosotros podemos estar en paz con Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de compartir y de anunciar a otras personas. Y eso es precisamente lo que los discípulos hacían. Quiero que me acompañe ahí mismo en Primera de Corintios, el capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Corintios 2, versículos 1 y 2. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo, ¿verdad?, estas palabras. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo llegó a las ciudades de Corinto, ¿verdad?, dice que lo único que él se propuso predicar, lo único que él se propuso anunciar era a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Pablo no llegó a predicarse a sí mismo, no llegó a contar su testimonio. Pablo pudo haberlo hecho, ¿verdad?
Pablo tenía un testimonio bien grande. Él era perseguidor de la iglesia, él perseguía a los cristianos para encarcelarlos, él consintió en la muerte de Esteban. A Pablo se le apareció el Señor Jesús cuando iba camino hacia Damasco, ¿verdad? Quedó ciego durante 3 días hasta que llegó el hermano Ananías y oró por él y se le cayeron unas como escamas de los ojos. Pablo pudo haber contado todo eso, ¿verdad? Pudo haber dado su testimonio y que las personas se asombraran, ¿verdad? De lo que Dios había hecho en su vida, pero eso no fue lo que hizo Pablo. Dice que Pablo se propuso únicamente predicar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque lo que las personas necesitan no es escuchar nuestro testimonio, no es escuchar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O lo que nos ha pasado, sino lo que las personas necesitan escuchar es lo que Cristo hizo por cada uno de ellos, ¿verdad? Que Jesús dio su vida, murió por los pecados de las personas, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día para poder darnos esa vida eterna y esa paz con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa ser testigos, ¿verdad? Jesús dice que cuando recibamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibiréis poder, me seréis testigos. Todos nosotros que tenemos al Espíritu Santo, todos nosotros debemos entonces de ser testigos. Recuerde que estas son las últimas palabras que Jesús dirige a sus discípulos antes de subir al cielo. Y estas palabras no se las dijo solamente a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a ellos, no. Estas palabras van dirigidos a todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros debemos de ser testigos de Jesús. Debemos de testificar y de hablar acerca de Él a otras personas. Y el tercer punto, ¿verdad? O la tercera parte en que yo dividí el versículo 8 del primer libro, del primer capítulo de Hechos es donde dice, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que en el lugar donde Dios nos haya puesto, ahí nosotros debemos de predicar. Muchas veces las personas piensan, ¿verdad? Que para predicar o para evangelizar o compartir el evangelio, ¿verdad? Yo me tengo que ir de misionero al África o me tengo que ir de misionero, qué sé yo, a China o a Japón o a algún lugar donde no conozcan el evangelio, ¿verdad? O donde tengan otra cultura. Pero no necesariamente, ¿verdad? Jesús les dice, ¿verdad? Comiencen en Jerusalén, comiencen predicando a las personas de Jerusalén. Luego pues ya se van a ir extendiendo poco a poco a Judea, Samaria, hasta que terminen llegando a lo último de la tierra. Pero entonces, el lugar donde Dios nos ha puesto, el lugar en donde nos encontramos en este momento, es ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas con otras personas, ¿verdad? Con su familia, comience con su familia, ¿verdad? Tal vez usted tiene algún familiar, algún hermano o sus padres o sus hijos, ¿verdad? Que no son cristianos. Comience por ahí, comience con ellos en su casa, comience hablándoles acerca de Jesús. Puede que tal vez sea con sus compañeros del trabajo o con sus compañeros de la universidad, con quien usted tiene que comenzar predicándoles, ¿verdad? En donde quiera que usted esté, con las personas que lo rodeen, ahí tiene una buena oportunidad para anunciar el evangelio, ¿verdad? Y somos nosotros los responsables de compartir el mensaje con esas personas, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ¿verdad? Pero solo es una persona, ¿verdad? No es gran cosa, ¿verdad? Pero no, con un alma que nosotros logremos ganar, créame que nuestro trabajo no ha sido en vano. Y me gustaría que pudiéramos leer, ya para ir finalizando, Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Aunque a nosotros nos parezca poco, un alma, ¿verdad? Recuerde que hay fiesta en los cielos. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y si nosotros logramos hacer que por lo menos una persona conozca a Jesús, acepte, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? Y esa persona se arrepienta y entrega su vida a Jesús, con el simple hecho de haber ganado un alma, como le digo, ¿verdad? Nuestro trabajo no ha sido en vano, sino que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Entonces, yo quiero motivarlo esta mañana, ¿verdad? A que en el lugar donde usted se encuentre, con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, esta semana quisiera que pudiéramos realmente tomarnos en serio esta gran comisión que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Poder compartirle el evangelio, poder compartirle las buenas nuevas a otra persona. Quiero que usted piense, ¿verdad? En alguna persona durante esta semana, alguna persona con la que usted se rodea, alguna persona con la que usted convive todos los días quizás y que sabe que no es cristiano. Piense en esa persona, pero no solamente piense así como, ay, pobrecito, ¿verdad? No conoce a Dios. No, piense, ¿verdad? Yo tengo la responsabilidad de hablarle a esa persona y que realmente esta semana nos tomemos en serio este trabajo de ir y poder anunciarle las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Recuerde que el Evangelio no es algo que podemos tomar a la ligera, de que, ay, como tengo emoción, tengo ganas de hacerlo, lo hago y si no, no, no. Nosotros hemos sido capacitados, tenemos al Espíritu Santo y tenemos ese poder y esa responsabilidad, ¿verdad? De poder ir y, y predicarle a esa persona o compartirle el mensaje del Evangelio a esa persona, ¿verdad? Entonces, como iglesia, ¿verdad? Este es nuestro propósito. Estas son las últimas palabras. Este es el último mandamiento que Jesús nos dejó a nosotros como iglesia antes de que Él subiera al cielo, ¿verdad? Eh, tenemos que ser testigos de Él. Tenemos que testificar acerca de Cristo y compartirlo con las demás personas, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? En su casa, en su trabajo, en su universidad, en donde usted se encuentre, es el lugar indicado, ¿verdad? Para que usted comience a compartir el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de Jesús con otras personas, ¿verdad? Quisiera que nos pusiéramos de pie. Vamos a finalizar con una oración.